Si la densidad media de la Tierra es 5,513 gramos por cada centímetro cúbico, bueno, en primer lugar nos hablan de densidad media porque sabemos que la composición de la Tierra no es la misma en todos sus puntos. La idea es promediar y trabajando como si lo fuese, el dato sería ese. Además, este dato va expresado en unidades que no son del sistema internacional. En sistema internacional, en vez de gramos, son kilogramos y en vez de centímetros cúbicos, son metros cúbicos. Para convertirlo podemos trabajar así. Empezamos escribiendo el dato original, 5,513 gramos por cada centímetro cúbico. Y la idea es multiplicar por sendas fracciones unidad, ya que la unidad es el elemento neutro del producto, pero que involucren las unidades que nos interesan. Con los gramos, como en el dato original tenemos gramos en el numerador, nos interesa multiplicar por una fracción que en el denominador tenga gramos, de manera que se simplifiquen, y nos interesa que en el numerador queden kilogramos. Como la fracción tiene que ser la unidad, la cantidad que pongamos en el numerador debe equivaler a la que pongamos en el denominador, es decir, lo que hay que escribir al final es la equivalencia entre esas unidades. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Con los centímetros cúbicos, puesto que están inicialmente en el denominador, nos interesa multiplicar una fracción que los tenga en el numerador para que así se simplifiquen y que tenga metros cúbicos en el denominador para que sea lo que quede finalmente. Como cada metro equivale a 100 centímetros, pues 1 al cubo metros cúbicos equivale a 100 al cubo centímetros cúbicos. Así que en definitiva tenemos que terminar multiplicando la cantidad original por 10 elevado a 6 y dividirla entre 10 elevado a 3, es decir, la multiplicamos por 10 elevado a 3, resultando una densidad en sistema internacional de 5.513 kilogramos por cada metro cúbico. Nos indican también que el radio medio terrestre es 6,371 millones de metros. Nos hablan de radio medio porque aunque sabemos que la Tierra está achatada por los polos, una buena aproximación es trabajar como si fuese una esfera perfecta y entonces sería con ese radio. La densidad de un cuerpo se define como el cociente entre su masa y su volumen, y si el cuerpo es esférico, la expresión de su volumen es 4/3 de pi por el cubo de su radio. Así que conocida la densidad y conocido el radio, podemos averiguar la masa de la Tierra. Introducimos los datos en Sistema Internacional y vemos que con los datos que nos proporcionan, la masa de la Tierra es de 5,972 por 10 elevado a 24 kilogramos. En el apartado A se nos pide averiguar con qué velocidad angular debe girar un satélite de comunicaciones de 800 kilogramos situado en una órbita ecuatorial para que se encuentre siempre sobre el mismo punto de la Tierra. En el esquema tenemos a la Tierra representada por esta esfera. Aquí estaría su polo norte geográfico y aquí su polo sur geográfico, de manera que el eje imaginario que pasa por ambos es el eje de rotación de la Tierra da vueltas alrededor de él y lo hace con un ritmo tal que emplea un día en dar una vuelta completa. El satélite se encuentra en una órbita ecuatorial, eso significa que se encuentra en una órbita en el plano del Ecuador, cuyo centro va a ser el centro de la Tierra, es decir, va a ser una circunferencia concéntrica con la circunferencia terrestre del Ecuador. La idea es que si el satélite en un instante concreto está en la vertical, es decir, justo encima de un punto de la Tierra, cuando debido a la rotación terrestre ese punto cambie de lugar, el satélite cambie de lugar para continuar en su vertical. Por tanto, el ritmo con el que da vueltas cada punto del ecuador alrededor del centro de la Tierra tiene que ser el mismo ritmo con el que da vueltas el satélite alrededor del centro de la Tierra. O sea, el satélite debe dar vueltas con la misma velocidad angular con la que cada punto de la Tierra describe su movimiento circular uniforme cuando ésta rota, y lo hace con un periodo de un día. Como en movimiento circular uniforme la velocidad angular es 2pi partido por el periodo, expresamos el periodo en Sistema Internacional multiplicándolo por 24 horas que tiene cada día y por 3.600 segundos cada hora, y expresado en función del número pi, la velocidad angular del satélite resulta ser de 23,15 pi por 10 elevado a menos 6 radianes cada segundo. En el apartado B debemos averiguar a qué altura sobre la superficie terrestre se encontrará el satélite anterior. A medida que nuestro satélite describe movimiento circular uniforme, la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza gravitatoria
con la que la Tierra lo atrae. Es decir, es una fuerza dirigida desde el satélite hacia el centro de la Tierra, y como esta fuerza provoca que describa un movimiento circular uniforme, hace de resultante centrípeta. Por tanto, el módulo de la fuerza gravitatoria, que es la constante de gravitación por el producto de las masas dividido entre la distancia que las separa, desde el centro de la Tierra hasta la posición del satélite, R minúscula, tiene que ser idéntico al módulo de la resultante centrípeta, que es la masa que da vueltas, multiplicado por el módulo de su aceleración centrípeta, que es el cuadrado de su celeridad dividido entre el radio de la trayectoria. En esta igualdad, la masa del satélite y una R se simplifican, con lo cual llegamos a la relación biunívoca que existe entre el radio con el que orbita y el ritmo con el que lo hace. Ahora bien, el dato que tenemos nosotros en cuanto al ritmo es la velocidad angular. Entonces, teniendo en cuenta que en movimiento circular uniforme la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio de la trayectoria, si introducimos esta expresión aquí, y despejamos R, nos queda la raíz cúbica del producto de la constante de gravitación por la masa de la Tierra entre el cuadrado de la velocidad angular. Introducimos todos los datos y llegamos a la conclusión de que el radio de la órbita terrestre es de 42,229 millones de metros. Ese radio va desde el centro de la Tierra hasta el satélite y se descompone en dos partes. Uno es el radio de la Tierra, R mayúscula, y otro es la altura sobre la superficie, H minúscula. Así que esta altura la podemos obtener restándole al radio de la órbita el radio de la Tierra. Trabajando en millones de metros, obtenemos que la altura sobre la superficie es de 35,858 millones de metros. Eso equivale a unos 36.000 kilómetros. Es interesante darnos cuenta que una vez que el satélite se pone en órbita, es la fuerza gravitatoria la que provoca que describa esas órbitas, no necesitando una energía adicional para hacerlo. En el apartado C hemos de averiguar la velocidad areolar del satélite. La velocidad areolar se define como el área barrida por el radio vector entre el tiempo en barrerla. En nuestro caso, el radio vector es el que va desde el centro de la Tierra hasta la posición del satélite. Si emplease desde esa posición hasta esta un segundo, este área barrida es la velocidad areolar. Como el ritmo con el que el satélite da vueltas siempre es el mismo, podemos pensar en particularizar esa expresión para una vuelta entera, para un ciclo. Así, el área barrida será la superficie que encierra dentro la órbita, como es un círculo, pi por el cuadrado de su radio, y el tiempo que el radio vector tarda en barrerla será el correspondiente a una vuelta, es decir, un periodo. Introducimos los datos que tenemos de antes del radio de la órbita y el periodo lo expresamos en segundos, resultando una velocidad areolar de 6,484 por 10 elevado a 10 metros cuadrados cada segundo. Y en el último apartado se nos pide averiguar el momento angular del satélite calculado respecto al centro de la Tierra. Ese momento angular es el producto vectorial de dos vectores. Un primer vector que va desde el centro de la Tierra hasta la posición del satélite, que es cambiante porque la posición del satélite va variando, multiplicado vectorialmente por un segundo vector, que es el vector cantidad de movimiento o momento lineal del satélite. Es decir, m veces su vector velocidad, donde el vector velocidad, si lo representamos, ya sabemos que tiene que ser siempre tangente a la trayectoria y con el sentido del movimiento. El módulo de este vector L será entonces el módulo de R, o sea, el radio de la trayectoria, por el módulo de m veces v, es decir, m veces la celeridad con la que da vueltas, multiplicado por el seno que relaciona los vectores R y m veces v. Ese ángulo lo vemos prolongando al vector R, que es el primer vector involucrado en el producto vectorial, y ahora yendo desde el primer vector hasta el segundo, que es m veces v, por el camino más corto. Cuando el movimiento es circular uniforme, ese ángulo siempre es 90 grados, porque recordamos que en una circunferencia el radio siempre es perpendicular a la trayectoria, siempre es perpendicular a la velocidad. Así que el módulo de L será módulo de R por m veces el módulo de V por el seno de 90 grados. Como V, ya hemos visto, es la velocidad angular por el radio de la trayectoria, el módulo de L se puede poner como el cuadrado del radio por la masa del satélite por su velocidad angular.
Introducimos todos los valores que tenemos y así acabamos obteniendo un módulo de 1,04 por 10 elevado a 14 en la unidad del momento angular, que es kilogramo metro cuadrado en cada segundo. También podríamos haberlo obtenido considerando que la velocidad areolar siempre es el cociente entre el módulo del momento angular y el doble de la masa que da vueltas. Así que el módulo de L será la velocidad areolar que ya tenemos por el doble de la masa del satélite, por supuesto resultando el mismo valor. En cuanto a la dirección del vector L, sabemos que tiene que ser perpendicular al plano de la trayectoria, así que en nuestro caso, en esta figura, la dirección tiene que ser esa, la vertical. Y en cuanto a su sentido, utilizamos la mano derecha y sabemos que en este contexto, si ponemos el resto de los dedos en el sentido en el que se mueve la masa m minúscula, la uña del pulgar nos indica el sentido del vector L. Es decir, en nuestro caso, el vector L va a ser perpendicular al plano de la órbita y va a ser hacia arriba si la trayectoria es antihoraria.